Hola a todos, bienvenidos al seminario sobre hidrógeno en la matriz energética, desafíos para los aceros. Para dar comienzo los voy a dejar con el ingeniero Eduardo Carzoglio. Eduardo, recordá habilitar el micrófono. Buenas tardes a todos, perdón. Vamos a comenzar acá con el último webinar del año que venimos organizando con el capítulo argentino de MPP, la sección estudiantil de NEIS, que hoy ya no funciona, se está reorganizando como capítulo estudiantil de MPP, por eso hoy tenemos el auspicio del Instituto Sábato directamente, y con el soporte de TEDUC, host del capítulo argentino de MPP. Como comunicó recién Dolores y como han estado viendo en la presentación previa, vamos a asistir a la presentación Hidrógeno en la matriz energética y desafíos para los aceros. Para ello tenemos dos destacados expositores a los que agradecemos desde ya su presentación, que nos introducirán en un tema de candente actualidad y que con crecimiento día a día. Durante las presentaciones iremos recibiendo en el chat las preguntas que ustedes deseen efectuar. Les solicitamos que sean claros, concisos, que se identifiquen con nombre y apellido y país o región en la que están. Las preguntas serán leídas al final de las dos presentaciones. O sea, las dos presentaciones esta en realidad son una, que la primera parte la va a dar la ingeniera Teresa Pérez y la segunda parte el doctor Mariano Capes. Antes de entrar en las preguntas, vamos a repartir una encuesta para pedirle que nos den su opinión y sugerencias sobre esto. Hoy tenemos una nutrida participación, una concurrencia, en la cual hay representantes de 18 países, aparte de Argentina, hay de Alemania, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Honduras, México, Panamá, Perú, Uruguay, Venezuela. Casi tenemos representantes de más países que los que están en el Mundial. Hoy es todo un logro eso. Bueno, toda esta concurrencia se ha logrado gracias a la difusión que hace de estos eventos los distintos capítulos de AMPP, así como los capítulos estudiantiles, y también el apoyo en la difusión que nos da TEDUC. A todos les agradecemos por el apoyo. La primera parte de la presentación estará a cargo de la ingeniera química Teresa Pérez y la segunda a cargo del doctor Mariano Capes, cuyos antecedentes profesionales han podido ver en la presentación previa. Bueno, sin nada más, para no hacer esto muy largo, vamos a comenzar con la presentación. La presento a la ingeniera Teresa Pérez. Adelante, Teresa. Bueno, muchas gracias, Eduardo, por la presentación. Voy primero de todo a compartir pantalla. Ustedes me dirán si ya está compartida, si están viendo mi pantalla. Sí, se está viendo. Bueno, perfecto. Entonces, como les decía, muchas gracias. Y es para mí un gusto compartir este encuentro, este último encuentro de este año, con todos ustedes y con Mariano, y hablar de un tema como el hidrógeno en la matriz energética y el desafío para los aceros. Bueno, ya que hablamos del hidrógeno y del futuro que el hidrógeno tiene, especialmente desde el punto de vista ambiental, nos pareció interesante empezar por hablar, y para que todos estemos de acuerdo, en el tema de los colores. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar del hidrógeno gris, que es el que se obtiene a través de un reformado de metano con vapor de agua, o el marrón, que se obtiene a partir de la gasificación del carbón. Ambos son los dos métodos de obtención de hidrógeno más usados a la fecha, son relativamente baratos y se pueden hacer a escala industrial. El problema es que desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la emisión de CO2, son altamente contaminantes. Entonces, una etapa para mejorar eso fue pasar a lo que se llama
hidrógeno azul, que es producido por los mismos procesos que mencioné anteriormente. La gran diferencia, no menor, es que se evitan las emisiones por la captura y almacenamiento de del carbono, del dióxido de carbono. Entonces, dada la abundancia que mencioné de la posibilidad de fabricar por estos métodos y teniendo la opción de disminuir marcadamente el impacto por el hecho de capturar y almacenar el CO2, es una alternativa interesante. Una alternativa interesante. Por supuesto, depende de cuán eficiente sea el proceso de captura, o que se aplique eso, y además eso lo podría ser una etapa intermedia para pasar del gris o marrón a el verde, que ese es el objetivo. El objetivo es usar hidrógeno producido por electrólisis del agua, usando energías renovables, como energía eólica o energía solar. Eso es limpio, pero todavía es caro y tiene dificultades de implementación a nivel industrial o masivo, por el hecho de el costo y la eficiencia de los electrolizadores, y también, bueno, por la total difusión de los métodos de generación de energía renovables. Pero bueno, a largo plazo es el objetivo, usar en la matriz energética el hidrógeno verde con una muy baja impacto en lo que respecta al CO2. Entonces, un tema que es importante es que el hidrógeno se va a producir en ciertos lugares donde haya energías renovables disponibles, y luego va a haber que pensar en el almacenamiento y transporte de ese hidrógeno, porque como yo digo aquí, los lugares de consumo no tienen que coincidir, no tienen por qué coincidir con los lugares donde se produce. Incluso puede ser que no solamente tengamos que encarar el transporte nacional, sino también el internacional. Hay países como Alemania que en su plan energético y en lo que respecta al uso a futuro del hidrógeno, tiene clara la política de importación de hidrógeno verde, ¿no? Entonces, el transporte también puede ser necesario a nivel internacional. Entonces, para ir acercándonos a nuestra problemática y a nuestro objetivo, hablemos un poco de cómo podemos transportar el hidrógeno. Ese hidrógeno lo podemos transportar como hidrógeno gaseoso en un ducto, que puede ser un ducto especialmente construido para este transporte, y otro caso que muchos países del mundo están considerando es reconvertir ductos de gas natural que ya existen a su uso como hidrogenoducto o para transportar mezclas de hidrógeno con metano. Siguiendo con la forma de transporte, otra forma de transporte es combinar el hidrógeno con nitrógeno y generar amoníaco, se transporta como tal, y en destino el hidrógeno es regenerado y purificado. Otra es usar portadores de hidrógeno orgánico líquido. Son sustancias orgánicas que tienen capacidad de hidrogenar su estructura y tomar átomos de hidrógeno. Para ese proceso de hidrogenación se requieren temperaturas y presiones elevadas y el uso de catalizadores. El producto obtenido luego de ese proceso de hidrogenación puede almacenarse y transportarse en condiciones atmosféricas, lo cual es una ventaja, pero después es necesario recuperar el hidrógeno por deshidrogenación, y también ahí se va a necesitar un proceso a temperatura y con catalizadores. Y otra forma es transportar el hidrógeno en estado líquido. Se lo enfría a menos 253 grados centígrados y debe ser transportado y almacenado a esa temperatura, lo cual implica un desafío menor desde el punto de vista de aislación. En cada forma de transporte tiene sus pros y sus contras, y vamos a ver que algunas características y efectos del hidrógeno en los metales hace que en todos los casos uno tenga que tomar algunos recaudos en el momento del diseño o de la readaptación del diseño de un equipo nuevo o la de readaptación
de uno ya existente para usarlo con hidrógeno. Eso lo vamos a ver enseguida. Simplemente, y para dar una idea de números antes de entrar a lo más técnico, simplemente aquí hemos puesto con referencias cuánto cuesta una milla de una línea de transmisión de 20 pulgadas, cuesta $1,5 millones, versus un hidrogenoducto que tiene un costo 50% superior por los mayores requerimientos de materiales y los procedimientos y procesos de soldadura. Pero bueno, no hay que cerrar la cuenta ahí, ya vamos a ampliarla enseguida. Y también podemos comparar con una línea de alta tensión y un ducto de gas natural que tiene un costo que es 1/10. Entonces, bueno, vamos a hacer cuentas un poquito más integrales. También tenemos que, por ejemplo, usar un gasoducto como hidrogenoducto o como transportador de mezcla, nos va a implicar una ventaja extra que es una decarbonización parcial o total, porque cuando transportamos metano, la relación hidrógeno-carbono es 4, y cuando transportemos mezclas o hidrógeno puro, vamos a tener una relación mayor que 4. Pero como les decía, todo no termina ahí, sino que tenemos que considerar el desafío que implica los efectos que el hidrógeno gaseoso tiene en las propiedades mecánicas de los aceros al carbono y de baja aleación. O sea, en este número que nosotros poníamos acá para el gasoducto en la primera línea, si yo decido readaptar un gasoducto a usarlo con mezclas o con hidrógeno puro, tengo que adicionar el costo que va a significar asegurar la integridad estructural de ese ducto en las nuevas condiciones. Entonces, para ese caso, o para el caso de un ducto nuevo, o para el caso de cualquier equipo para almacenamiento o transporte de hidrógeno gaseoso, en que pensemos usar aceros al carbono y baja aleación, vamos a tener que considerar los efectos que el hidrógeno tiene en las propiedades. Y ese es el objetivo de nuestra charla. Este era un marco para ver por qué íbamos a ver lo que vamos a ver hoy. Aquí les presento formalmente el contenido de la presentación que vamos a mostrarles con Mariano. Vamos a comenzar por revisar el efecto que tiene el hidrógeno en las propiedades mecánicas de los aceros. Vamos a hablar brevemente de los mecanismos de fragilización por hidrógeno. Después vamos a hablar sobre qué ensayos están estandarizados para cuantificar el efecto, o algunos de los efectos que interesan más, algunos de los efectos, les decía, del hidrógeno en las propiedades mecánicas. Y finalmente vamos a dar un breve pantallazo a la normativa vigente y a la experiencia internacional, tanto para la construcción de hidrogenoductos como para la adaptación de ductos de gas natural a hidrógeno o mezclas. O sea, este es nuestro menú para el día de hoy. Entonces, primero, y dado que en lo que respecta al efecto del hidrógeno en los aceros al carbono y de baja aleación, hay bastante confusión de poner un mismo nombre a distintos mecanismos o viceversa. Nosotros decidimos que era mejor empezar por presentar cuáles son los mecanismos de daño que el hidrógeno puede hacer. Está el ataque por hidrógeno a alta temperatura, está la fisuración inducida por hidrógeno y el ampollado, se dan las dos cosas juntas, y está la fragilización por hidrógeno. La que nos tiene que preocupar en el caso de equipos que almacenen o transporte hidrógeno gaseoso es justamente esta última. Pero bueno, como les decía que había tanta confusión de nombres y de mecanismos, preferí introducir un slide para cada uno de esos tres, para hablarles brevemente de en qué consiste el ataque por hidrógeno a alta temperatura, que les comento como a título anecdótico. Este fue el primero o el segundo de los webinars que organizamos ya hace mucho tiempo, a mediados del año 20, así que tiene este tema un cariño especial para los que organizamos estos webinars. Volviendo a lo que nos convoca, este ataque por hidrógeno a alta temperatura ocurre cuando tengo un equipo en el que el material está expuesto a hidrógeno o mezclas con hidrógeno
a temperaturas a mayores de 200 grados. Claramente ustedes verán que este no es nuestro caso, este puede ser y es un problema en la petroquímica y en las refinerías. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente para saber. El hidrógeno se genera por disociación, eso es común a nuestra problemática también, o sea, el hidrógeno es molecular en el gas, es hidrógeno 2, pero por disociación sobre la superficie se genera hidrógeno atómico, el átomo más pequeño de la tabla periódica. Entonces ese hidrógeno puede penetrar en el material, ¿y a dónde va a ir en este caso? En este caso va a ir, acá tengo una estructura, lo blanco es ferrita, lo gris son colonias de perlita, o sea, acá están los carburos. Entonces el hidrógeno en este mecanismo difunde, va a buscar donde haya carbono y reacciona con ese carbono de los carburos generando metano. Ese metano va a generar ampollas o burbujas en el material, y por otro lado, fíjense que acá hay una banda que está más clarita, no tiene zonas grises, hay una decarburación, además de las ampollas, y también se van a poder empezar a nuclear microfisuras que luego se unen una a otra y me generan una fisura. Bueno, claramente esto no es lo que nos interesa, entonces sigamos con nuestro repaso. El segundo caso es el de la fisuración inducida por hidrógeno y ampollado. En este tipo de daño ocurre especialmente en aceros como los de las tuberías de conducción, o sea, estamos por propiedades mecánicas entre X40 y X60, lo que significa efluencias mínimas entre 42 y 60 KSI, y una característica de este tipo de daño es que requiere mucha concentración de hidrógeno para producirse. Por ejemplo, las que se dan cuando yo tengo un transporte de un fluido rico en sulfídrico. Hay muchos pozos petroleros que producen gas rico en sulfídrico. Bueno, en eso se puede dar este problema, que aparece con un pattern como el que yo muestro aquí, son fisuras escalonadas, y vamos a ver brevemente por qué son así, no es casual que sean así. Imagínense que nosotros tenemos nuestro acero en contacto con un gas producido en el pozo, con una característica, lo que en la jerga se llama un gas agrio, o sea, un gas que tenga importante cantidad de sulfídrico presente. Entonces, nuestro acero, como cualquier acero, tiene óxidos e inclusiones. No hay aceros sin inclusiones. Producto del proceso de aceración van a quedar inclusiones, que pueden ser óxidos y también sulfuros. El problema es cuántas, de qué tamaño y de qué forma son. Entonces, no es que yo voy a hacer un acero sin inclusiones, pero sí puedo controlar su tamaño y su forma. Entonces, las que nos van a tener problema en este tipo de daño es si tenemos inclusiones alargadas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Primero veamos de dónde va a salir el hidrógeno. En este caso el hidrógeno va a salir de la reacción catódica, esto en medios sin oxígeno, o sea, la reacción catódica es la reacción del protón a hidrógeno atómico, y este hidrógeno atómico tiene dos opciones: combinarse con otro hidrógeno atómico y formar una molécula. Este ya no molesta más, es demasiado grande para entrar al acero, pero lo que ocurre es que la presencia de sulfídrico lo que hace es disminuir la cinética de este proceso. Entonces nosotros vamos a tener más tiempo el hidrógeno atómico sobre la superficie, y eso le va a dar más chance de ingresar. Va a ingresar, va a moverse libremente por la red, y va a llegar a la interfase entre estas inclusiones alargadas y la matriz, y ahí va a generar hidrógeno molecular, y va a ir aumentando la presión. Es como un pequeño recipiente en el que de golpe empieza a aparecer hidrógeno molecular. Ya cuando está como molecular, y ahí no se puede mover, pero sí puede ejercer presiones suficientes como para deformar prácticamente el material y generar ampollas o fisuras como las que vemos acá. Tampoco es nuestro caso, porque las concentraciones de hidrógeno dentro del material que se pueden dar cuando yo lo tengo en contacto con hidrógeno gaseoso son mucho menores que las que se dan en el caso de sulfídrico. Entonces ahora sí, finalmente, vamos al caso de la fragilización por hidrógeno. En este caso, lo que tenemos es también nuestro material. Seguramente, como ningún material es perfecto, podrá tener algún concentrador de tensiones, alguna pequeña zona plástica asociado a él. Y otra característica de la fragilización por hidrógeno es que se requiere la presencia de tensiones de tracción aplicadas o residuales.
Además, este mecanismo o esta forma de daño afecta más al material, al acero o al carbono, cuanto mayor es su resistencia mecánica o su dureza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros tenemos el hidrógeno gaseoso aquí afuera, se va a absorber con D sobre la superficie y una parte se va a disociar y como siempre, como les dije ya antes, el que entra es es el atómico. Entonces, la cantidad que va a entrar es proporcional a la presión parcial de CO2, de CO2, la presión parcial de hidrógeno y a la temperatura, que fusión. Entonces, cuanto mayor cantidad de hidrógeno tengamos o mayor presión parcial, más va a entrar. Y va a entrar y va a difundir, pero no difunde homogéneamente. Aquellas zonas donde hay una deformación plástica y un concentrador de tensiones, ahí va preferencialmente. Entonces, por distintos mecanismos, hay varios mecanismos propuestos, yo los voy a nombrar, no tenemos tiempo de entrar en detalle, después quizá en las preguntas surge alguna. El mecanismo de decohesión es uno, y lo que propone es que hay un debilitamiento de la unión entre átomos de metal por la elevada y localizada concentración de hidrógeno. O sea, siempre apunta a que no es uniforme la distribución, sino a lugares preferentes. Otro es el aumento de la plasticidad localizada, este es otro mecanismo, conocido por su sigla en inglés HELP, en que el hidrógeno se concentra, otra vez aparece la palabra concentrar, en zonas de tensiones hidrostáticas en la punta de las fisuras y facilita la deformación en la punta. Y otro, que es una combinación de ambos mecanismos, conocido con su sigla en inglés AIDE, que considera que por un lado el hidrógeno absorbido en la superficie de la fractura penetra y debilita la unión entre los átomos, y además el hidrógeno, una vez incorporado al material, facilita la emisión de dislocaciones y por lo tanto que haya un avance de la fisura por deslizamiento. Ahora, la pregunta es, ¿en todos los materiales va a ser igual? ¿En todos los aceros va a ser igual? ¿Qué variables van a pesar en este efecto? En este efecto y en los efectos que produce el hidrógeno, que son, por ejemplo, reduce la ductilidad, la fractotenacidad, hace que fisuras que antes eran subcríticas, ahora sean críticas, y puede también incrementar la velocidad de propagación de las fisuras. O sea, una vez incorporado el material, por como lo contamos en el slide anterior, puede producir estos deterioros en las propiedades mecánicas. Ahora, como decía recién, no en todos los materiales es igual, y cuál va a ser el nivel de efecto va a depender de la combinación que seguramente ustedes vieron en muchas presentaciones que hablen de este tipo de daños por interacción con el medio, va a depender de la microestructura y resistencia mecánica del material. Si yo tengo dos aceros con distinta microestructura e igual resistencia mecánica, puede que uno sea menos susceptible que el otro. Justamente quienes diseñan aceros para este tipo de aplicaciones trabajan con la microestructura para lograr que puedan tener mayor resistencia mecánica sin ser tan frágiles. Nos va a importar las tensiones residuales aplicadas y el nivel de hidrógeno disuelto. En intersección de esas tres variables habrá una zona en la cual tengo problemas de fragilización por hidrógeno. Esta fragilización por hidrógeno ocurre preferentemente a temperatura ambiente, en distintos medios en los que hidrógeno atómico pueda entrar al material, y como dije, la resistencia mecánica del material juega en contra. Mayor resistencia, mayor susceptibilidad. En el caso, por ejemplo, del ducto y del material, nos va a importar fundamentalmente la composición química, la microestructura y el tratamiento termomecánico del acero, porque esto es lo que va a determinar la composición química, y el tratamiento va a determinar la microestructura, y la microestructura va a determinar las propiedades mecánicas y también el nivel de susceptibilidad. Pero, en el caso de una tubería de este tipo, nosotros tenemos además soldaduras circunferenciales y también en algunos casos, en la mayor parte de los ductos por su diámetro, longitudinales. Entonces también va a ser muy importante la microestructura y la dureza de la zona afectada por el calor y del cordón. ¿Y de qué va a depender eso? Va a depender de la química del acero, que depende de los distintos aliantes que den distinto nivel de templabilidad a mi material, porque el riesgo ¿cuál es? Que durante el enfriamiento
luego de la soldadura, en algún punto de la zona afectada por el calor, si el material es muy templable, se genere martensita fresca. Entonces, eso en general se evalúa el ranking de soldabilidad de los aceros a través del carbono equivalente, que tiene en cuenta no solo el carbono, que es el que más pesa, sino otros aliantes que pesan en la templabilidad. Y al final del día, lo que va a condicionar, además de la química del acero, la microestructura en la zona afectada por el calor, va a ser el espesor del material y el procedimiento de soldadura. Como ya les dije, puede ser longitudinal o transversal. Después tenemos el otro factor interviniente, que son las tensiones aplicadas y residuales. En inducto vamos a tener tensiones aplicadas, si tengo, por ejemplo, una cierta presión de trabajo, y dependiendo de eso y de la geometría del ducto, voy a tener un nivel de tensiones aplicadas, y teniendo soldaduras, siempre tengo la posibilidad de tener tensiones residuales. Finalmente, si en el ambiente tengo hidrógeno, y ese hidrógeno se absorbe sobre la superficie, se disocia y entra, en lo que entra ya dijimos que va a estar dado por la ley de Sieber, y va a depender de la presión parcial del hidrógeno, de la temperatura. También es importante el rol de impurezas. Hay muchos estudios que muestran que si yo tengo CO2 y oxígeno en cantidades muy pequeñas de ppm, la cantidad de hidrógeno que entra disminuye marcadamente, porque también se afecta el estado superficial de la tubería. Y finalmente, pero no por eso menos importante, en todo equipo nuevo y mucho más, si tiene años de uso, puedo tener defectos o fisuras, y ya vimos que estos son concentradores de tensiones. Por lo tanto, nos va a interesar particularmente en el momento de tomar una decisión, si yo a este equipo lo puedo usar para transportar hidrógeno, también tener una clara evidencia de qué tipo de defectos tiene, de qué tamaño, cuál es el tamaño máximo, y después hacer un estudio que me permita evaluar si con la fractotenacidad que me queda en el acero, con el hidrógeno dentro, esos defectos son tolerables o no. Entonces, todo esto les va dando a ustedes la idea de que eso del número para la conveniencia económica se va a ir agrandando marcadamente cuando nosotros decidamos evaluar la integridad de un ducto cuando le pongamos hidrógeno a uno que no era de hidrógeno. Y, Teresa, perdón la interrupción, para informarte son las 14:33. Bueno, ¿cuánto me falta? Eso es lo importante. Entonces, este es mi último slide, mi anteúltimo slide. Simplemente para dar pie a lo que va a nombrar Mariano, nosotros tenemos la fractotenacidad del material afectada por el hidrógeno. Entonces, supongan que yo tengo aquí un material y le aplico una carga y tengo acá un concentrador de tensiones. Entonces va a haber un factor de intensidad de tensiones aplicado que va a depender de la carga, de la geometría, del componente y del nivel de defectos. Eso es la fuerza impulsora que trata de que una fisura aquí propague. Pero el material tiene su fractotenacidad y va a decir, no, las fisuras no van a propagar siempre que su fractotenacidad sea mayor que la fuerza impulsora. Entonces, eso sería sin hidrógeno. Pero cuando nosotros tenemos hidrógeno en el material, la fractotenacidad es menor que cuando no lo teníamos. Entonces, el enfoque de nuestra presentación a futuro va a ser cómo el hidrógeno afecta la fractotenacidad de los aceros al carbono, y eso va a depender de cuál es el material y cuál es el medio, y ese cómo, que también implica cómo medirlo, y nos permitirá decir en qué caso voy a tener un problema de propagación de fisuras o no. Y esta sí es mi último slide, simplemente para ver en números que realmente el hidrógeno tiene efecto. Estos son ensayos de fractotenacidad hechos en un material de tubería, un X52, o sea, un material que tiene 52 KSI de fluencia mínima. Lo que está en el eje vertical es la fractotenacidad en megapascal por raíz de metro, y tenemos primero el valor de la fractotenacidad en aire,
vemos que si en cambio de ponerlo al material, al acero, en contacto con aire, lo ponemos con una mezcla de 1 de hidrógeno, 1 de nitrógeno, 3 de hidrógeno, a una presión total de 3,4 megapascal, ya hay un descenso. Si en cambio aumento la presión total, dejando la misma mezcla, a 21 megapascal, con lo cual la presión parcial va a aumentar, la cantidad de hidrógeno que entre también va a aumentar, vamos a tener un descenso mayor, y si es hidrógeno puro, mayor aún. Pero aún con bajas cantidades de hidrógeno, el efecto puede existir. Entonces, como puede existir, hay que evaluarlo, ponderarlo. Tenemos ahora 5 minutos de descanso, y después Mariano les va a contar cómo ponderarlo. Muchas gracias por la atención. Bueno, muchas gracias, Teresa. Entonces pasamos a unos 5 minutos de descanso y luego continuamos. O sea, tenemos acá 14:36 en Argentina, volvemos para 14:41. Les recordamos a aquellos que quieran hacer alguna pregunta sobre lo ya expuesto por la ingeniera Pérez, envíen por el chat la pregunta, identifíquense quiénes son y de dónde provienen. También que vamos a hacer, al finalizar la presentación del doctor Mariano Capes, vamos a enviar el link para que contesten un cuestionario, una encuesta sobre el curso. Y luego pasaremos a la parte de preguntas realizadas por los asistentes.
Bueno, vamos a darle continuidad al evento. Buenas tardes. Recuerden que pueden ingresar sus preguntas por el chat, identificándose. Pueden hacer preguntas para Teresa o para lo que va a exponer ahora Mariano. Por mi parte les quiero contar que, bueno, tenemos una sección estudiantil, que es la sección Instituto Sábato Argentina, que era una sección de NEIS, y ahora se está reconvirtiendo en un capítulo estudiantil de AMPP, en el cual, bueno, trabajan estudiantes de grado y de posgrado. Pronto formaremos, volveremos a formar, digamos, la sección estudiantil AMPP, que ha venido trabajando junto con el capítulo argentino de AMPP en la organización de todos estos eventos. Bueno, les voy a presentar entonces al doctor Mariano Capes, que va a dar la segunda parte de esta exposición. Bueno, adelante Mariano. No tenés el micrófono habilitado. No, sigue estando deshabilitado el micrófono, Mariano. Ahí estoy. ¿Sí? Ahí está, bueno, perfecto. Adelante. Gracias. Bueno, gracias Martín por la presentación. Vamos a retomar de donde dejó Teresa, ¿sí? Con los ensayos fractomecánicos. ¿Sí? Cuando uno va a la literatura de ensayos de fisuración asistida por el medio, hay dos alternativas, que son hacer los ensayos a C-mod constante o K creciente. ¿Sí? C-mod es, traducido en castellano, la apertura en la boca de la fisura. O sea, la apertura en la boca de la fisura, a ver, voy a correr esto para que no moleste. Por acá, la apertura en la boca de la fisura estaría, a ver, justo acá. Esta es nuestra apertura en la boca de la fisura, ¿sí? Y en los ensayos C-mod constante, si ese C-mod se mantiene constante, esa apertura en la boca de la fisura se mantiene constante, ¿sí? Dando vueltas a un bulón que está acá y que permite abrir la boca de la fisura. ¿Sí? Una vez que se abre la boca de la fisura, hay una carga mecánica que está aplicada en esa probeta, y luego esa probeta se somete al medio en el cual nos interesa caracterizar la fractoetanosidad. En nuestro caso va a ser un autoclave conteniendo hidrógeno gaseoso, típicamente a temperatura ambiente, ¿sí? Y como resultado de eso hay, luego de la carga mecánica, una incorporación de hidrógeno al material, ¿sí? Que también va a concentrarse en la zona de máximas tensiones, ¿sí? Y como resultado de esto, una vez que el hidrógeno llegue a la punta de la fisura, ¿sí? Esa fisura puede empezar a propagar, pero como a medida que la fisura propaga, el K aplicado por este bulón va decreciendo, ¿sí? Eventualmente vamos a llegar a una condición de arresto. ¿Sí? Sé que esa condición de arresto, bueno, es un parámetro importante del ensayo y se lo llama factor de intensidad de tensiones de arresto. ¿Sí? La otra alternativa para caracterizar fractotenacidad en hidrógeno, ¿sí? Es hacer un ensayo donde la incorporación del hidrógeno y la aplicación de cargas sean simultáneos. ¿Sí? Esto es un ensayo realizado en una máquina fractomecánica donde se van aumentando el desplazamiento de la carga a la vez que el ensayo, como se está realizando en hidrógeno gaseoso, ¿sí? Va a ir incorporándose hidrógeno al seno del material y el cual también va a localizarse a la punta de la fisura. ¿Sí? El resultado de este ensayo va a ser que cuando el K crece, porque está aumentando el desplazamiento de la carga, eventualmente voy a alcanzar la condición en la cual la fisura empieza a propagar. ¿Sí? Y ese lugar donde empieza a propagar la fisura, ¿sí? Eso me define en esta curva el K1H, ¿sí? Que es el factor de intensidad de tensiones, de intensificación de tensiones umbral para propagación de fisura. ¿Sí? Los nombres son distintos, como ven las siglas también son distintas, ¿sí? Y los resultados obtenidos con estos dos ensayos son también distintos, ¿sí? Entonces hay estudios muy interesantes, ¿sí? Hechos por gente trabajando en Estados Unidos, ¿sí? Donde nos dicen que los ensayos al C-mod constante, ¿sí? Nos dan valores de K críticos, ¿sí? Mayores que los de K creciente. La excepción a esta regla quizás es cuando estamos trabajando con aceros de muy elevada resistencia mecánica, ¿sí? Como acá, en lo cual los resultados de ambos ensayos coinciden. ¿Sí? Pero en términos generales, y sobre todo lo que nos interesa cuando
para los que estemos interesados en transporte de hidrógeno en pipelines, ¿sí? Vemos que los ensayos de K creciente, ¿sí? Dan resultados menores que los ensayos de CMOD constante. Y estos también son los que de alguna manera guardan similitud, estos, con la forma de uso del componente en la realidad, ¿sí? Porque es el hidrógeno el que está presurizando la cañería y simultáneamente a la vez que se está presurizando esa cañería, se está aplicando un K, está ingresando hidrógeno, todo ocurre simultáneamente. Si no ocurre primero una etapa y después la otra, como se hace en el ensayo de CMOD constante. Bien, entonces este es un punto importante a tener en cuenta. Cabe destacar que los resultados que presentó Teresa, donde se veía que el K afectado por hidrógeno, incluso para concentraciones representativas de blending, ¿sí? Ese K había sido medido en ensayos de K creciente, ¿sí? Bien, pasamos ahora a otro modo de falla que puede ser afectado por la presencia de hidrógeno, que es la nucleación y crecimiento de fisuras bajo cargas cíclicas, ¿sí? Las cargas cíclicas son muy frecuentes en la práctica, ¿sí? Una carga cíclica me va a causar un crecimiento de fisuras. Ese crecimiento de fisuras va a estar controlado por delta K. ¿Sí? Delta K va a ser la diferencia entre el máximo y el mínimo, ¿sí? O sea, es al revés, acá lo tengo dado vuelta. Es el máximo menos el mínimo, disculpen por eso. Y eso va a ser igual a un factor geométrico por el delta en sigma. Sigma son las tensiones obviamente están dadas por las cargas aplicadas y la geometría del componente. Pi es el número pi que todos conocemos y A es la profundidad de la fisura elevada al aumento. Si este factor geométrico tiene en cuenta, a ver, diferentes formas que puede tener el componente, si la fisura es superficial, etcétera, etcétera, su forma. ¿Sí? Y un parámetro muy importante de fatiga es R, ¿sí? R es el cociente entre K mínimo y K máximo, ¿sí? Acá sí están bien puestos los subíndices, y entonces en base a esto tenemos dos formas muy distintas de solicitación de componentes, ¿sí? Típicos para los cuales estamos haciendo esta presentación, que vamos a hablar, no sé, siempre estamos refiriéndonos a cañerías y recipientes de presión. Entonces, para una cañería que va a estar transportando hidrógeno, y bueno, vamos a suponer que es posible que la presión, ¿sí? Se mantenga constante y a valores muy cercanos a el valor máximo al cual puede operar esa cañería por diseño, ¿sí? Hay pequeñas caídas, ¿sí? Y esto en inglés se llama ripple load, ¿sí? En castellano no sé si hay una buena traducción para esto, pero hay estas pequeñas caídas, ¿sí? Tienen que ver con el uso de la cañería, ¿sí? Y esto de vuelta es válido por una cañería de alta presión, y una cañería de alta presión básicamente está viendo muchos ciclos con R cercano a 0,9, ¿sí? Porque el K mínimo es muy parecido al K máximo, ¿sí? Hay acá algunos ciclos de descarga completa, ¿sí? Que están quizás relacionados esquemáticamente acá a servicios de la cañería u otro. Mientras que para un recipiente de presión, si un recipiente de presión, pensémoslo, para almacenar hidrógeno, el uso va a ser distinto, y algún ciclo típico de presión para un recipiente de presión son los acá mostrados como en rojo o en azul, ¿sí? Donde tenemos carga del recipiente, ¿sí? Y eventualmente la presión cae, ¿sí? Porque se usa el hidrógeno que fue cargado en ese recipiente, ¿sí? Después se vuelve a cargar y se vuelve a usar, ¿sí? Entonces, un recipiente de presión nos interesa mucho más caracterizar fatiga con R del orden de 0,1, ¿sí? O sea, cuando esa depresurización es mucho más profunda. Para medir la velocidad de propagación de fisuras por fatiga, ¿sí? Hay ensayos estandarizados según ASTM E647, ¿sí? La ASTM E647 habla específicamente de fatiga en aire, ¿sí? Pero para hacer esto en hidrógeno, que es nuestro medio de interés, habrá que envolver a la probeta, ¿sí? En un autoclave conteniendo al gas de ensayo. Se utiliza una probeta fractomecánica prefisurada y se monitorea carga y la longitud instantánea de las fisuras. Con eso se puede calcular K mínimo y K máximo, ¿sí? Y es importante destacar que para ensayos en hidrógeno gaseoso es muy importante que esa frecuencia de ciclado de la carga sea baja, de manera que el hidrógeno pueda estar llegando siempre a la punta de la fisura, ¿sí? Bien, entonces ensayos de fatiga en hidrógeno, como los que se muestran acá, llevados a cabo a
distintas presiones parciales de hidrógeno en nitrógeno, e incluso a hidrógeno puro, a 21 megapascales, si estas presiones son representativas de aceros, de aceros para gasoductos, o sea, el servicio que van a prestar los aceros para gasoductos. ¿Sí? Acá de vuelta está el caso para un X52, y con el R0,1, fíjense cómo tenemos un aumento importante, que es del orden de 10 veces la velocidad de propagación de fisuras por fatiga, ¿sí? Que se mide para este mismo material en aire. ¿Sí? O sea, la velocidad de propagación de fisuras por fatiga, que es lo que me está dando esta curva en escalas logarítmicas, ¿sí? Esta curva de ADN me está diciendo cuánto crece esa fisura por cada ciclo de carga y descarga, está siendo 10 veces más rápido que lo que ocurre en aire. ¿Sí? Eso obviamente va a tener consecuencias en la integridad del componente si la fatiga es un limitante de vida. Y algo interesante también que está acá es que este efecto persiste a bajas presiones parciales de hidrógeno. ¿Sí? O sea, no hay un umbral donde el hidrógeno se vuelve inerte. ¿Sí? Hay que considerar los efectos en materiales independientemente del porcentaje de hidrógeno en la mezcla. En términos de cómo se diseñan ductos, voy a hablar más que nada de ductos. ¿Sí? Para recipientes de presión está el código ASME. El código ASME en su apartado K de 10 tiene un artículo que es específico para servicio en hidrógeno gaseoso. ¿Sí? Pero hablando para ductos, ¿sí? Para ductos de gas, como los actualmente en operación en nuestro país, y en otros, ¿sí? Una norma muy utilizada en gasoductos occidentales es la ASME B318, ¿sí? Que se llama Gas Transmission and Distribution Piping Systems. ¿Sí? Gas se refiere a cualquier gas o mezcla apta para uso como combustible doméstico o industrial. ¿Sí? No se explicita el tenor de hidrógeno, pero está claro que en el momento que fue escrito este código, ¿sí? No estaba pensado el uso de hidrógeno en estos ductos. La norma que sí contempla desde el inicio el transporte de hidrógeno es la ASME B3112, se llama Hydrogen Piping and Pipelines, y aplica específicamente para contenidos mayor que 10% en volumen, ¿sí? Y para presiones de hasta 21 megapascales, ¿sí? Los que prefieran unidades anglosajonas, esos son 3000 pc. Esta norma, la B3112, tiene coeficientes de seguridad más conservadores, reglas más estrictas para selección de materiales y fabricación, y requiere más ensayos. ¿Sí? Algo que es interesante es que no hay estándares cuando tenemos mezclas menores que el 10%, de hidrógeno menores que el 10%. ¿Sí? Una alternativa obviamente conservativa va a ser aplicar este código de acá, sobre todo teniendo en cuenta que, tal como mostró Teresa, como mostré yo en fatiga, los efectos en materiales, en aceros en particular, persisten por debajo de ese límite. Respecto a cómo se diseñan los pipelines, sí se usa la regla de Barrow en ambos códigos. Sí tenemos esta regla, me vincula la presión admisible con la tensión de fluencia S, T es el espesor del ducto, D es su diámetro, ¿sí? Y lo que queda son factores de seguridad, que esos factores de seguridad, ¿sí? También van a aparecer en el caso del hidrógeno. Si obviamente cuanto mayor es el grado del acero, ¿sí? Esta ecuación nos dice que ese acero, ese ducto de un dado diámetro, un diámetro espesor, va a poder tolerar una mayor presión interna. Bien, en términos de hidrógeno, hay además requisitos especiales en los grados máximos de acero que se permiten usar. Hoy en día la norma ASME B3112 permite hasta 80 KSI en fluencia, ¿sí? Mientras que con esta se pueden alcanzar valores mayores en fluencia del acero, ¿sí? Y por otro lado, no dije nada todavía de F y T, son coeficientes de seguridad asociados a la eficiencia de la soldadura longitudinal, ese sería E, que E es el mismo en ambos casos. T sería el factor de seguridad relacionado a diferencias entre temperatura de servicio y temperatura a la cual fueron ensayados los aceros. Si estamos trabajando a temperatura ambiente, ese T obviamente va a ser 1, y algo importante es que ese coeficiente de seguridad es el mismo en ambos servicios. El factor extra que agrega la ASME B3112 es el factor HF, ¿sí?
ese factor HF es tal que permite al usuario trabajar hasta presiones que solicitan al material hasta un 50% de su tensión de fluencia, ¿sí? Y eso se puede aumentar aún más, ¿sí? Se puede aumentar hasta el 72% de la tensión de fluencia si se hacen ensayos fractomecánicos extra en hidrógeno gaseoso, ¿sí? Del factor F no dije nada, pero el factor F, muchos por ahí lo conocen, ¿sí? Es un factor que tiene en cuenta la ubicación geográfica del ducto, ¿sí? Es un factor que tiene en cuenta si el ducto está pasando por el medio de la nada o cerca de una zona poblada, ¿sí? Si está pasando por el medio de la nada, bueno, se admite, vale 0,72. ¿Sí? O sea, si el ducto está pasando por el medio de la nada, ¿sí? En el mejor de los casos, la presión puede ser tal que la tensión circunferencial, que es la que está mostrada acá, alcanza el 72% de la tensión de fluencia, ¿sí? Bien, y en el caso de hidrógeno, bueno, también podemos alcanzar ese 72%, ¿sí? Si hacemos ensayos fractomecánicos en hidrógeno gaseoso descritos por el código. Caso contrario, está limitado a 50% o menos. Esta norma también da una serie de pasos detallados para convertir un ducto de gas natural a hidrógeno, ¿sí? Ese protocolo es tanto más laborioso cuanto menor sea la información y los registros disponibles del ducto, ¿sí? Requiere calificar material base y soldaduras, ¿sí? Las tensiones circunferenciales que uno quiere en ese ducto son tal que son mayores que el 40% de la tensión de fluencia mínima especificada por el acero, y es un procedimiento muy laborioso, ¿sí? Principalmente porque requiere ensayos destructivos cada milla de ducto. Bien, llegando ya al fin de nuestra presentación, quiero comentarles cómo todo esto que comentó Teresa y lo que comenté yo se puede utilizar para determinar vida residual de un componente. Bien, entonces, necesitamos conocer propiedades mecánicas de metal base y sus soldaduras, tensiones aplicadas, o mejor dicho, primarias, residuales, secundarias, y cuánto hidrógeno se disuelve en el acero por servicio en ese medio. Y requerimos también tener nuestros defectos adecuadamente caracterizados, ¿sí? Bien, y todo esto con metodologías descritas en códigos ingenieriles, como el ASME B3112, si estamos en pipelines, como el artículo KD10 de ASME, del código de recipiente de presión de ASME, 8.3, si estamos para recipiente de presión, ¿sí? Y también es muy útil en este caso la metodología de API 579, sobre todo cuando estamos con componentes existentes, ¿sí? Todo esto nos permite, mediante cálculos específicos, caso por caso, determinar cuánto vale su vida residual, cuánto es su presión de falla, si esto nos va a poder decir si es necesario reducir la presión de servicio del componente, recipiente o caño, cuando queremos convertirlo a hidrógeno, y también nos interesa, nos va a decir cuál es el tamaño de efecto crítico, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Porque el hidrógeno desciende el tamaño crítico de los defectos, ¿sí? Y lo desciende porque desciende la fractotenacidad del acero, ¿sí? Y como desciende el tamaño crítico del defecto, ¿sí? Tenemos mayores requisitos en técnicas no destructivas, ¿sí? Viendo esto en un segundo nivel de detalles, y respecto a propiedades mecánicas de metal base y las soldaduras, esto se obtiene de ensayos normalizados en el medio de interés, ¿sí? De esto hay mucho disponible en literatura, ¿sí? Les recomiendo a quienes estén interesados consultar reportes de los laboratorios Sandia en Estados Unidos. Respecto a tensiones, es importante conocer la amplitud de esa variación en presión, ¿sí? Conocer las cargas, conocer tensiones residuales y conocer geometría del ducto, ¿sí? Con todo eso uno puede calcular cuántas son las tensiones que está viendo ese material. Respecto a hidrógeno, controlado por presión parcial de hidrógeno, por temperatura, por óxidos en la superficie, sí que pueden hacer más lento ese ingreso de hidrógeno, y por impureza del gas, como dijo Teresa, oxígeno, monóxido de carbono pueden ser buenos inhibidores del ingreso de hidrógeno. Y respecto a defectos, bueno, hay diversas técnicas para caracterizarlos, dependiente del componente, y nos interesa saber su profundidad,
su longitud, su ubicación, ¿sí? Si están en metal base, si están en soldadura, si están en zonas afectadas por el calor, y su orientación con respecto a la dirección principal de tensiones, a las direcciones principales de tensión. Mariano, quedan 5 minutos. Buenísimo. Llegando a las conclusiones, nosotros predecimos que una matriz energética basada en el hidrógeno va a traer desafíos de integridad para los aceros usados ampliamente en aplicaciones estructurales. La fragilización por hidrógeno, dentro de los distintos mecanismos de falla, de daño del hidrógeno, la fragilización por hidrógeno es la mayor amenaza, ¿sí? Y se manifiesta como una pérdida de utilidad, una pérdida de fractotenacidad, posibilita la fisuración subcrítica y nos da menor vida a la fatiga, justamente porque aumenta la velocidad de propagación de fisuras por fatiga. Para recipientes de presión y ductos nuevos, hay códigos internacionales para su construcción, que tienen requisitos estrictos en materiales y métodos de fabricación. ¿Sí? Tiene también requisitos para seleccionar metal base, requisitos para calificar los procedimientos de soldadura, ¿sí? Entre otros requisitos. Respecto a blending, no hay identificado en literatura un umbral inerte de hidrógeno en la mezcla de gases, ¿sí? No está identificado. O sea, nuestra opinión, basada en consenso internacional, es que independientemente del porcentaje deseado en el blend, se debe realizar un análisis que es caso por caso, ¿sí? Esto es muy importante, ¿sí? No hay un número mágico acá. Y por otro lado, no hay un número mágico, lo que hay sí es una metodología de trabajo a seguir caso por caso, ¿sí? Con toda la información que detallamos se requiere. Por último, la conversión a hidrógeno o mezclas de hidrógeno con gas natural de componentes diseñados para otro servicio va a demandar metodologías de análisis específicas a cada componente. Bien, con esto terminamos. Queremos agradecerles a todos por su participación y queremos recordar con Teresa Pérez al profesor doctor José Ovejero García, ¿sí? Que es un pionero argentino, fue el pionero argentino del estudio del daño por hidrógeno, y este es nuestro reconocimiento. Muchas gracias a todos. Y muchas gracias a Pepe. Muchas gracias a Pepe, sí, de todo corazón. Sí. Bueno, muchas gracias, Mariano, por tu exposición, y Teresa, por las dos partes de la exposición. Ahora vamos a pasar una pequeña encuesta en el chat, y bueno, les pedimos que la respondan, por favor, que es muy importante para nosotros. Vamos a hacer un breve impasse hasta que seleccionemos las preguntas, que nos han llegado bastantes preguntas. Así que en breve, Teresa y Mariano van a tratar de contestar la mayor parte de las preguntas que han hecho.
Bueno, buenas tardes. Soy Norberto Pese. Vamos a arrancar un poquito con las preguntas. La primera pregunta que tenemos es de Liliana Berardo, de Argentina, y nos pregunta, en el mecanismo de fragilización por hidrógeno, ¿cómo se lleva a cabo la disociación de la molécula de hidrógeno absorbido en las condiciones de un hipotético ducto para ingresar al material como hidrógeno atómico? Esta pregunta se hizo durante la primera exposición, pero está abierta la pregunta a ambos expositores. Bueno, empiezo yo. El hidrógeno molecular absorbido sobre la superficie tiene la capacidad de establecer un equilibrio de disociación que, como dije, depende de la presión parcial y de la temperatura. Evidentemente, la cantidad de hidrógeno que se va a generar en una situación así es mucho menor que la que se va a generar en un proceso electroquímico como el que yo mencionaba para fisuración y ampollado, pero hay una cierta cantidad de hidrógeno que se establece en el equilibrio entre el hidrógeno molecular absorbido y lo que entra como átomos. Y eso es suficiente para generarnos problemas. Gracias, Teresa. Para que sepan, tenemos una gran cantidad de preguntas. El que sienta que su consulta no fue respondida, no dejen de escribírnosla por correo y está el compromiso de los expositores de contestarla más tarde. ¿Sí? La pregunta siguiente es de Ezequiel, nos llega desde México y nos dice, se comentó que los ductos que transportan gas natural podrían utilizarse para el transporte de hidrógeno. La pregunta es, ¿solo los de gas natural o también otros que hayan transportado otro hidrocarburo como crudo o gas amargo? Sí, el código habla de conversión de gasoductos de otro servicio a servicio en hidrógeno. Sí, no especifica que sea específicamente antes gas natural. Perdón, yo lo que diría que es, si transportó gas agrio, o sea, si hubo sulfídrico en el medio, habría que mirar muy bien su estado y su nivel de defectos, ¿no? Porque sería quizás estamos usando un material prefisurado ya. O sea, en ese caso seguro. habría que tener cuidado. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Nuncio Piccioni de Argentina pregunta cuáles son los ensayos no destructivos en las cañerías para detectar los diferentes mecanismos de daño por hidrógeno que mencionó Teresa. Y bueno, tenemos una pregunta similar de José Luis Aprea que dice cómo evaluar la susceptibilidad a la fragilización por hidrógeno de gasoductos de más de 25 años de servicio, donde pueden existir ciertas fallas y muchas heterogeneidades. ¿Querés empezar vos, Mariano? Después yo sigo, dale, como quieras vos. Bueno, sí, Teresa habló de varios mecanismos, ¿sí? Quizás el mecanismo de más fácil detección es HIC, ¿sí? HIC muchas veces da lugar a ampollas que son visibles en la superficie, si esa superficie es accesible, visibles a simple vista. Sino también las técnicas de ultrasonido están muy desarrolladas para evaluar HIC, ¿sí? Hay técnicas también de ultrasonido y metalografías no destructivas desarrolladas para determinar ataque por hidrógeno a alta temperatura, ¿sí? Pero para el caso que nos compete, que es fragilización por hidrógeno, ¿sí? Fragilización por hidrógeno quizás es la de más difícil detección, ¿sí? de los tres mecanismos de daños de hidrógeno posibles. Y, a ver, es buscar una fisura, ¿sí? Y las alternativas para buscar una fisura van a depender obviamente de qué tan accesible sea ese componente, ¿sí? Para lo que ¿Qué orientación tenga la fisura? ¿Qué orientación también? Respecto a gasoductos, una técnica utilizada es la inspección en línea, ¿sí? Hay inspecciones en línea que si tienen los sensores adecuados pueden detectar fisuras, ¿sí? Otra alternativa más rudimentaria sería pruebas hidráulicas, ¿sí? Con pruebas hidráulicas uno presuriza la cañería a una presión superior a la de operación, ¿sí?
y si la cañería sobrevive esa presurización, uno puede acotar cuál es la máxima dimensión del defecto que tuvo, sabiendo que sobrevivió esa prueba hidráulica. Bien, y bueno, hay quizás más detalles para dar, pero conociendo ya caso por caso, creo que respondí una de las preguntas, me faltó la de José Luis, no sé si la puedes responder, Martín, y quizás puede arrancar Teresa. Sí, eran bastante parecidas, así que no sé. Sí, a ver, lo que decía era cómo evaluar esta fragilización por hidrógeno en gasoductos de más de 25 años en servicio, donde pueden existir ciertas fallas y muchas heterogeneidades. Bueno, evidentemente, quizá en algunos casos la decisión sea, si no tengo toda la información para evaluar la performance de un gasoducto, no puedo tomar una decisión de este tipo, ¿no? Es decir, hay un set de información mínima que se necesita, porque tampoco uno puede empezar a afectar el gasoducto, tiene que primero tener un panorama general del nivel de defectos, de las composiciones químicas y de todas las características que mencionamos, y si tiene esa información podrá ver dónde tiene más sensibilidad o más problemas, como en cualquier tipo de inspección. Cuando se hace inspección en línea de un ducto para otra cosa, tanto interna como externa, lo primero que se hace es ver dónde voy a tener más sensibilidad, porque no sé si es corrosión interna, donde tengo el ducto más bajo y ahí puedo tener agua. Entonces, aquí es lo mismo, tengo que rankear en base a los datos de composición, de propiedades mecánicas, dónde serían las zonas más susceptibles, y ahí decidir hacer algún estudio. Finalmente, en algún momento, también voy a tener que hacer un estudio destructivo, pero en algunos casos, si son de muchos años, quizá uno tiene que llegar a la conclusión de que no tiene información suficiente, ¿no? Perfecto, gracias. Claro, Entonces, si puedo agregar algo, Sí. no hay una respuesta corta a eso, sino lo que hay que hacer es todo el trabajo de caracterización de material, caracterización de defectos, caracterización del medio, ¿sí? Y caracterización del estado de tensiones, y siguiendo la metodología de los códigos, ¿no? Con todo eso uno puede dar una respuesta, se puede, no se puede, a la presión deseada, ¿sí? Eso sería... Claro, pero lo que yo decía es que tenés que tener una serie de datos iniciales para empezar a hacer esos estudios. Si estás a ciegas totalmente y no tenés nada de la historia, otra cosa, la palabra historia, de la historia de ese ducto, qué le pasó, si tuvo problemas, qué tipo de problema, eso también va a afectar. Entonces, lo primero es eso, tener un summary de una serie mínima de información para después hacer lo que dice Mariano. Bueno, gracias. Entonces seguimos con la siguiente pregunta de Carlos Arganis de ININ, México. Entonces pregunta, no sé si pueda mencionar el papel de las fases en el proceso. En corrosión, la cementita, carburo de hierro son los cátodos y la ferrita es el ánodo, pero como el HIC es un proceso catódico, no sé si el porcentaje de cementita incrementa el HIC. Y el papel de los sulfuros como catalizadores o trampas de hidrógeno. Bueno, por empezar, ahí hay varias cosas que conviene separar. Una cosa es el problema del HIC y el ampollado. En el HIC y el ampollado, las dos variables del material que más importan son, la primera es no tener inclusiones alargadas en el sentido de laminación, para lo cual uno, para un servicio HIC, lo que debe hacer es pedir un material con un tratamiento de aceración que haga que las inclusiones sean esféricas, sean de calcio y no sulfuros de manganeso, y que no se van a deformar durante la laminación. Entonces, eso, sumado a evitar tener mucha segregación en el centro del tubo, que viene de la segregación que había en el planchón de la chapa con la que se hizo ese tubo, esas dos son las cosas que uno tiene que controlar. Elegir la química y el tratamiento termomecánico para no tener segregación tan grande en el centro, y la morfología de las inclusiones. Esas son las dos variables que me permiten asegurar que no va a haber HIC.
Ahora, distinto es en el caso de fragilización por hidrógeno, que es el que nos compete o nos estamos enfocados nosotros hoy. En el caso de fragilización por hidrógeno, como dijimos, la microestructura tiene un rol muy importante, y el tamaño de grano, el tipo de precipitados que se forman, yo lo vi también en una pregunta por ahí que iba mirando en el chat, la interacción que puedan tener esos precipitados o los bordes de grano con el hidrógeno como trampas de hidrógeno, y evitar que se concentren en un solo lugar. En cambio, si yo tengo muchas trampas, se va a distribuir en todas esas trampas, y entonces llegar en un punto, una concentración crítica, va a ser más difícil. En resumen, porque hablé mucho, en el caso de Hydrogen Embrittlement, el diseño de la microestructura vía la composición química y el tratamiento termomecánico son fundamentales para mitigar el problema o hacer que en un cierto material pueda resistir mayor cantidad de hidrógeno sin llegar a tener un impacto muy grave. No sé si más o menos contesté la pregunta con eso. Bueno, entiendo que sí, gracias Teresa. Estamos recibiendo una gran cantidad de preguntas y les agradecemos a todos por el interés. No creo que lleguemos a contestarlas a todas, pero en todo caso nos pueden enviar al mail de la sección estudiantil, que trataremos de transmitírselo a Teresa y a Mariano para que ellos los puedan responder. También está el mail del capítulo argentino y también desde ahí vamos a contestar. Así que en cualquiera de los dos que lo hagan está bien. Perfecto. Tenemos una pregunta relacionada con algo que estuviste diciendo recién, Teresa, que bueno, Aníbal Diluch, creo que es aquí de Argentina, dice, sabiendo que el hidrógeno difusible es el nocivo, ¿sabes si existe en Argentina alguna línea de investigación para desarrollar aceros con trampas? Ejemplo, precipitados diseñados ad hoc para inmovilizar al mismo y así volverlo inocuo o al menos minimizar su movilidad. Sí, es un tipo de trabajo que fabricantes de productos de acero de bajo carbono y baja aleación para medios sulfídricos han hecho durante mucho tiempo. En particular yo he trabajado dentro de una de esas empresas durante mucho tiempo, sí. Tienen bastante claro cómo puede ser el diseño. Okay. Bien, sigo con la siguiente pregunta. Alejandro Gince Césaro, desde Regina, Canadá. Oh, mira Pregunta vos. a los dos. ¿Qué tal? Desde lejos nos escriben. Pregunta para los dos expositores. ¿Cuál es su perspectiva sobre ensayos alternativos en el régimen elastoplástico, CTOD o J, para evaluar la fragilización por hidrógeno y la integridad de tuberías para el transporte de hidrógeno? Sí, los ensayos de K que presentó Teresa, esos ensayos, el K es obtenido a partir de la curva J. ¿Sí? Creo que si esa era la pregunta, sí. O sea, los ensayos para pipeline sí siempre se requieren ensayos de mecánica de fractura elastoplástica. ¿Sí? Dada la ductilidad que tienen los aceros, ¿sí? Se requiere esa clase de ensayos. Respecto a si CTOD o J, ¿sí? Los dos tipos de ensayos están siendo utilizados actualmente por la comunidad internacional, ¿sí? Y los dos permiten con cuentas entregar un K1H equivalente, llamémoslo, ¿sí? Teresa, ¿querés agregar algo? Creo que está totalmente respondido por Mariano. Bien. La siguiente entonces. Adrián Trujillo, Argentina, le hace una pregunta al doctor Capes. Bueno. ¿Hay consideraciones a tener en cuenta cuando la cañería existente no tiene tratamiento térmico en sus costuras? Claro que sí, sí. Sí. A ver, en campo es lo más común que las soldaduras circunferenciales no tengan tratamiento térmico, ¿sí? Longitudinales, bueno, va a depender mucho del fabricante, ¿sí? Pero obviamente el tratamiento térmico es una de las tantas variables que determinan microestructura y resistencia mecánica del material, ¿sí? Y son estas propiedades mecánicas las que determinan su performance en un medio con hidrógeno. ¿Sí? O sea que sí, el tratamiento térmico es una variable muy importante, ¿sí? Que para nosotros entra en lo que sería material. Ok, la parte material.
Relacionado con esa, también nos preguntan, en las normas o códigos vigentes para cañerías de acero con hidrógeno gaseoso, ¿hay algún requisito específico para la microestructura? ¿Se refieren directamente a la microestructura? Hablan de tratamiento térmico. Que yo recuerde, hacen más hincapié en limitar dureza y resistencia mecánica. Y en ¿Sí? algunos lugares hablan de que el tratamiento térmico tendría que ser de tal tipo, con lo cual te limitan un poco la microestructura. Pero no lo dicen textualmente, ¿no? Me parece. Ahora que recuerdo, la B3112 tiene un anexo donde habla un poco de los microaleados y habla un poco de las microestructuras deseadas, sí, pero está puesto como anexo. ¿Sí? Lo que está requerido por el código son, hay umbrales de dureza a respetar en soldaduras y en metal base del ducto, y umbrales de resistencia mecánica y fluencia a respetar también. ¿Sí? Pero la microestructura, bueno, de alguna manera queda a criterio del fabricante y usuario, ¿sí? Creería. Que Una sabe encuesta que tiene que elegir una microestructura Sí. para poder pasar los ensayos. Claro, Diseñar una estructura. sí. Bueno, nos vamos a extender unos minutitos más para contestar un par de preguntas, nos van a quedar algunas seguramente. De Juan Achaerandio, dice, ¿existen o se están desarrollando inhibidores de adsorción de hidrógeno? Bueno, no sé si queréis contestar vos o empiezo yo. Empezamos que lo mencionaste primero en la charla. Sí. En realidad yo no hablé de inhibidores de absorción, dije que había cosas que podían frenar la absorción, pero si la pregunta enfoca a una sustancia equivalente a un inhibidor de corrosión, que uno lo aplica sobre la superficie y con eso reduce la absorción, en general, dado lo crítico del problema, si hay una propagación, no se recomienda ni nadie hace el control por ese lado, se hace a través de la selección del material. No, inhibidores como los de corrosión, equivalentes para esto, no hay. No sé si vos querés decir algo más. Sí, quizás se puede agregar el caso de los inhibidores en fase gaseosa, claro, oxígeno, claro. oxígeno, monóxido, ¿sí? Que cuando están en concentraciones del orden de las partes por millón, pueden inhibir los efectos en caída en fractotenacidad y en aumento en velocidad de propagación de fisuras por fatiga. Sí, eso puede ser una aplicación interesante Sí, eso sí. a futuro. Pero lo que yo quería aclararle es que no un inhibidor como el equivalente al de corrosión. Ok, ya está todo entonces, me parece. No se escucha, Norberto. Gracias, Martín. Me colgué con el micrófono. La última pregunta nos la hace Martín Valdés de Tenaris. Es para ambos panelistas y nos dice, considerando la dificultad para decir si se puede usar un gasoducto y usando el hecho de que la cantidad de hidrógeno esperado es menor que la esperada en sulfhídrico, ¿podríamos decir que un gasoducto con material sour, ya sea nuevo o usado, no debería tener problemas? ¿Querés ¿Querés empezar, empezar vos o Teresa? empiezo yo? Nuevo es una cosa, usado es otro precio. Sí. Empieza Teresa, después yo haré cualquier cosa. No, bueno, Martín, evidentemente, si vos tenés un ducto que puede resistir el hidrógeno que se genera en los ambientes sour, que es mucho más, y verificándolo, podría usarse. Ahora, en el caso de un gasoducto que sea usado, está todo el tema de los defectos, de la caracterización de esos defectos, del efecto concentrador de tensiones, y en el nuevo, no solamente que el material sea sour, sino también que todos los procedimientos de soldadura estén acordes a eso, y los controles en las zonas afectadas por el calor, que como dijo Martín, como dijo Mariano, son un punto clave, no nos pasemos en ningún lugar de esos valores, ¿no? Es decir, en resumen, una cosa es un caso nuevo,
que se haga con un material resistente y con un control de procedimientos, y otra cosa es un caso usado, una tubería usada. Bien. Hay algún que otro análisis ahí fractomecánico, ¿sí? de todo esto que mostramos, descensos en fractotenacidad, aumentos en propagación de fisuras, de propagación de fisuras por fatiga, también son así, por más que sea un acero calificado para sour service. ¿Sí? O sea que Claro. de vuelta... Pero el problema es, por eso digo, si lo caracterizan y tiene un valor aceptable, puede usarlos. Sí. De alguna manera yo siempre los llevo de vuelta a esa diapositiva donde tenía la bandera de llegada, ¿no? Ustedes díganme todo eso y bueno, y se puede decir si está, si no. Realmente hay que tener en cuenta todas las variables para poder dar una respuesta. Bien. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y a todos los que enviaron preguntas. Ahí le voy a dar la palabra a Eduardo para el cierre del seminario. Bueno, hemos tenido una sesión de preguntas extensa, con preguntas muy variadas. Con esto le agradecemos la presentación a Teresa y a Mariano, el esfuerzo que significa preparar todas estas presentaciones. Han tenido muy buenas presentaciones con buena repercusión. Con esto terminamos la actividad del capítulo argentino de AMPP, junto con la sección estudiantil, que a principio de año era la sección NEIS, ahora es el Instituto Sábato. Esperemos que el año que viene va a ser la capítulo estudiantil del Instituto Sábato. Les agradecemos a todos su presencia en esta presentación, en las anteriores, y bueno, les deseamos que tengan un feliz fin de año, que pasen unas buenas vacaciones los que están en el hemisferio sur, y nosotros volveremos a la actividad en el mes de marzo, suponemos, con nuevas presentaciones. Un aplauso para todos y feliz año nuevo para todos. Bueno. Chao. Chao.